Hola, feliz día. Mi nombre es Obdula Ibarra. Estoy acá para comenzar lo que es la Masterclass de Contabilidad 4.0 y A aplicada para no contadores. Esta Masterclass está patrocinada por Julián Ángel Asesores. Comenzamos. El, Esta es la estructura de la información que vamos a compartir. No voy a profundizarlo porque de entrada no todas las personas que estén en las masterclass van a tener el dominio de esta información. Entonces, solamente la voy a nombrar y después la vamos a ir desarrollando poco a poco para que no le cree ansiedad al principio. Ante todo, ¿para quién está dirigida esta información? Para las personas que quieran tener un mejoramiento profesional, para estudiantes, para recién graduados, para personas que quieran incursionar en el área de el, asistentes virtuales, que no tengan conocimiento, que quieran saber, aprender a manejar la comunicación y la información de la inteligencia artificial, y esta es una buena oportunidad para hacerlo. Vamos a hablar del origen, la aplicación de la inteligencia artificial, la importancia de dónde sale esa información, los antecedentes teóricos para el trabajo que estamos haciendo, la IA como un pasante digital, los beneficios, los elementos que interactúan para la información, los protocolos para generarlos antes de generar los prompts, y ya el último tema es la generación de los comandos maestros como tal. Ahora vamos con el origen. El origen es la fuente de información. La fuente de información es lo que nosotros tenemos en la mente, ese rechazo, por decirlo de alguna manera, de lo que es la contabilidad y lo que ella representa. Entonces, generalmente vemos la contabilidad como una montaña de números que se nos dificulta o nos intimida. Entonces, esta información en la contabilidad convencional era toda esa cantidad de números se generaban de la información contenida en los documentos, en los recibos, en las facturas y otros más, pero estos son los principales. Posteriormente a esa información contenida en esos documentos o en esa base en esas hojas, se hacía una clasificación. Después, la persona que hacía uso de ese material tenía por obligación que hacer el uso de la calculadora. Posteriormente, tenía que hacer un análisis de movimiento de cuentas. Después, con esos análisis se hacían informes financieros y contables y administrativos, y las personas involucradas en este proceso tenían que tener una formación académica, técnica y profesional de manera excluyente. O sea, tenían que tenerlo sí o sí, porque si no, simplemente no servía. O tener el conocimiento académico y entraban a hacer las prácticas y poco a poco iban teniendo el conocimiento profesional y técnico. Pero era una obligación, una condición de que tuvieran esa formación de base. Después tenemos la contabilidad avanzada, o sea, cuando entra la inteligencia artificial en los programas sistematizados. Entonces tenemos que la inteligencia artificial lo que hizo fue atacar esos puntos neurálgicos de la contabilidad tradicional, que son las herramientas, el uso de las herramientas, los conocimientos, trabajar el margen de error, los tiempos y la cantidad del recurso humano. Yo coloqué aquí el recurso humano utilizado. Entonces tenemos en las herramientas se utilizaban las calculadoras y las hojas de cálculo como las hojas de trabajo, y que fueron sustituidas por algoritmos y la emisión de reportes automatizados, ¿ok? Con una multiintegración. Eso suena bastante complicado, pero a nuestro nivel es bastante sencillo una vez que entendemos cuál es su trabajo. Entonces, eso en cuanto a las herramientas. Ya no se utilizan las calculadoras, ni el formato de Excel, ni aquellas hojas gigantescas, esas hojas de cálculo, sino que ya todo eso está integrado en la información de la inteligencia artificial o los programas automatizados. Después tenemos el conocimiento. Como dije anteriormente, requería de que la persona o las personas involucradas tuviesen una formación académica, técnica y práctica.
Y a veces, solamente para transcribir esa información se requería ese conocimiento teórico. Posteriormente, con la inteligencia artificial, ya la persona que transcribe la información y algunos de sus niveles de usuario, no se requiere que tenga un conocimiento académico para realizar esa función, porque el sistema ya con unos datos específicos ya identifica qué tipo de documentos se está manejando. Después tenemos el margen de error, una alta reducción de margen de error por fatiga humana, visualización o digitalización. En la inteligencia artificial, el margen de error es mínimo, no es nulo, es mínimo porque igualmente está la intervención de la parte humana y la inteligencia artificial trabaja con la información que nosotros le damos. Por lo tanto, es mínima, no nula. En los tiempos, con la contabilidad convencional, los tiempos eran muy largos, días o semanas para obtener una información de respuesta. Con la inteligencia artificial se pueden tener minutos, segundos o instantes dependiendo de la complejidad de la información que se está requiriendo. Después tenemos el recurso humano o el equipo humano, que con la contabilidad convencional era de 3 a 5 personas como mínimo, y en la actualidad una sola persona es la que supervisa varios procesos. O sea, hay una persona en contabilidad, hay una persona en ventas, hay una persona en inventario, hay una persona en caja o tesorería, y una sola persona, que sería esta inteligencia artificial, es la que integra toda la información que realizan esas personas. Y lo que hace es que viene de esta montaña de números, de esa montaña de números, no viene a un plan organizado y sistematizado. O sea, nos traza un plan, un camino para transitar de manera organizada. Después tenemos el rol de la contabilidad, de la inteligencia artificial como asistente administrativo. Digo asistente administrativo porque esta masterclass está dirigida a que ustedes se intencionen a realizar el curso de contabilidad 4.0. Entonces, está dirigido, el nombre es asistente, la IA como asistente administrativo, ¿okay? Pero los usuarios de ella o los interesados pueden ser, como ya bien les dije, estudiantes, eh, personas profesionales que necesitan mejorar su relación con la inteligencia artificial, emprendedores o personas que quieran entrar en el ámbito del asistente virtual que no tengan conocimientos para ello. Entonces, en resumidas cuentas, el rol de la inteligencia artificial es dinamizar el registro de información de manera rápida y eficaz. Así de sencillo. ¿Okay? Después tenemos por acá, ok. La importancia del flujo contable. ¿Qué es el flujo contable? El flujo contable es lo que le da vida a la empresa. Y si la empresa no tiene vida, nosotros no tenemos trabajo. Entonces, ¿cómo esa empresa cobra vida? Con la ejecución del hecho contable o del flujo contable. ¿Qué es esto? Todo comienza con el hecho económico. Es la interacción contable o administrativa o económica de una empresa o persona. Esa interacción genera un soporte que es el documento comercial, y ese documento comercial posteriormente se registra. Eso es el origen, el flujo contable. Independientemente que sea la contabilidad convencional o la contabilidad sistematizada, ese proceso no se altera, es exactamente el mismo. ¿Dónde cambia? Cambia en que anteriormente el registro, incluso el soporte, la generación de soporte y el registro era manual, y en la actualidad simplemente se le dan unos datos y ya el sistema reconoce qué tipo de hecho económico se realizó, qué tipo de documentos se necesita para soportar que esa acción económica se realizó, y qué tipo de registro se necesita realizar a su vez para clasificarlo de manera ordenada y adecuada. Entonces, el flujo contable es el flujo generado por la actividad económica, que es lo que le da vida a la organización. ¿Okay? Entonces, allí se originan todos los datos que el asistente contable administrativo procesa. En este caso hablo de asistente administrativo porque es a quien está dirigido principalmente esta masterclass. Ahora tenemos acá los antecedentes. Okay. Ya vimos el origen, ¿verdad?
Entonces, el antecedente se refiere a cuál es la función de la contabilidad y cuál es la función de la administración que ha evolucionado en el tiempo. Entonces, tenemos que saber cuál es la función de cada una de ellas y en dónde entra la inteligencia artificial o el asistente digital, como yo le llamo, para esto. Entonces, la contabilidad registra, controla e informa. ¿Ok? Entonces, registraba los documentos, lo clasificaba y después sacaba un informe definitivo. Ese informe era entregado a la administración y en función a la información que allí estuviese, planificaba y organizaba. Posteriormente dirigía y controlaba. La dirección de este caso es de acuerdo a esa información que estaba allí, hace lo que se llama en administración y contabilidad decisiones de alta gerencia. Entonces, allí el administrador, el contador, el socio, el emprendedor, la persona a quien se está dirigida esa información, toma las decisiones adecuadas del contenido de ese informe. Y entonces aquí es donde entra el pasante digital. Y nosotros nos vamos a entrenar para que esa información, para esa coordinación entre la contabilidad y la administración sea óptima. La inteligencia artificial no es nada sin el usuario. Entonces tenemos en nosotros ver que la inteligencia artificial como un pasante digital. ¿Por qué? O sea, que ella tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros a la expensa de la inteligencia artificial. Entonces debemos conocer cuál es mi posición, cuál es mi rol y cuál es la función de ese pasante contable administrativo digital para que sea un rendimiento óptimo y en qué momento se integra la información. Entonces, yo como asistente contable administrativo registro la información, o sea, vacío los datos que la inteligencia artificial o el pasante digital necesita para realizar su trabajo. Y posteriormente yo dirijo el contenido final de esa información. Entonces, el pasante digital, con los datos que yo le doy, con los datos que yo le registro, los clasifica y los controla. La optimización que realiza el pasante digital lo va a hacer en la medida de que yo le dé los parámetros, en la medida de que yo le dé instrucciones claras, en la medida de que yo sepa qué es lo que estoy haciendo y a quién se lo voy a entregar. Entonces, si yo estoy clara en lo que estoy haciendo y tengo mis conocimientos y mis parámetros bien establecidos, se lo puedo transmitir al pasante digital y entonces allí la respuesta que me va a entregar va a ser óptima. Y es cuando se sucede la integración. Ahora tenemos las características. Ya vimos el potencial. Ahora vamos a ver las características como tal y cómo son beneficiosas. Entonces, primero que hace, recopila los datos de una base general. Esa base general es la información que tiene a nivel universal, la que va registrando de todo el trabajo que se va realizado en cada computadora, en cada sistema, la inteligencia artificial se vale de todos esos datos que están allí. Y después reconoce los patrones. ¿Cuáles patrones? Los que yo opero en mi computadora. Si yo le hago una misma pregunta desde un servidor, hago una pregunta, me voy a otro servidor que no al de mi casa o me voy al servidor de un amigo y le hago exactamente la misma pregunta, la respuesta va a ser distinta, porque el patrón que está reconociendo es el patrón que se utiliza en ese servidor, en ese sistema, en ese software, ¿ok? Entonces, va a adaptar toda esa información general, la va a adaptar a ese patrón y la va a organizar en función de lo que yo le esté pidiendo o la estructura que regularmente identifique que se esté trabajando en ese servidor, ¿ok? En ese equipo y allí emite o entrega la respuesta al asistente, o sea, me la entrega a mí y yo la verifico y la valido. Ya vamos a ver por qué tengo que verificar y validar la información que me está entregando la inteligencia artificial. Y aquí tenemos, bueno, antes de ir para allá vamos con las ventajas, ya vimos. Tiene una disponibilidad 24/7, accesibilidad absoluta porque puedo entrar desde cualquier dispositivo, la rapidez en la entrega de los documentos, alta precisión que ya lo vimos en la reducción de errores, una respuesta en tiempo real, dependiendo de la complejidad de la información, va a ser puntual y prácticamente rápido y la reducción de errores que ya lo habíamos comentado. Entonces, de aquí vamos a los intermediarios de la información. Entonces, fíjense,
Para nosotros generar un prompt, generar un comando maestro, tenemos que saber el mundo, el universo, el contexto, tenemos que saber quién dice, qué va, qué es el papel, para dónde va, cuál es la importancia de ese documento, a quién va dirigido, si es un gerente, si es un subgerente, si es una institución, o sea, una cantidad de detalles que debemos saber para que ese prompt, ese comando maestro sea óptimo. Eso tenemos, por un lado tenemos la parte interna, los entes externos, que sería la empresa público-privada a quien yo presto el servicio o a quien yo represento, la organización, puede ser un emprendimiento, la persona natural, en este caso, serían las personas que están interesadas en incursionar en el área digital. El usuario va a ser yo como asistente administrativo, que me voy a convertir cuando yo tenga el dominio de los comandos maestros. Yo voy a ser un consultor élite, o sea, ya yo no voy a ser un asistente contable administrativo. Mi asistente va a ser la inteligencia artificial y yo voy a ser el consultor élite porque voy a ser el que domino esa información. Y el ente externo, que son las personas a quien va dirigida la información. O sea, acuérdense que las líneas de comunicación va por un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, el emisor, la empresa. El mensaje es el que voy yo a trabajar y el receptor es el ente o la persona que va dirigido el mensaje. Entonces, esos son los intermediarios de la información que maneja la inteligencia artificial o que manejo yo como usuario y canalizo o domino, manejo por medio de la inteligencia artificial. Y por otra parte tenemos, o sea, acá no se los dije, pero lo digo en este momento, la contabilidad como tal es la misma en todos los países del mundo. Activos, activos, pasivos, pasivos y capital es capital. ¿Okay? Entonces tenemos, independientemente, de repente algunos documentos tendrán un nombre distinto, pero en esencia la función de cada uno de ellos es exactamente el mismo. Después tenemos los elementos que se relacionan alrededor de la empresa. ¿Okay? Entonces hay un ente regulador, hay un ente de registro, que es el registro mercantil, tenemos la parte de los tribunales que los controlan, tenemos las partes de instituciones gubernamentales que garantizan la parte de seguridad social con ellos se hace el ecosistema institucional o de interrelación de la empresa. Entonces, esto igualmente, al igual que la contabilidad, independientemente del país, del sector, la zona, el tipo de actividad, la cantidad de empresas que tenga, el monto del capital, independientemente de eso, este ecosistema es válido para todas las empresas del mundo. Y por supuesto lo vamos a ver en el curso. Después tenemos los protocolos de seguridad. Estos protocolos de seguridad lo tenemos que tener en cuenta, incluso aprenderlo antes de comenzar a vaciar la información a la inteligencia artificial. Como vimos anteriormente, la inteligencia artificial se vale de todo lo acumulado en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco mi nombre en una consulta, ella va a ir, lo voy repitiendo, ella va a ir formando un perfil de base de información. Entonces a una persona X en cualquier lugar del mundo le puede salir Obdulio Ibarra, consultor contable administrativo, y salen en cualquier cosa. Incluso la información que yo le esté consultando puede decir Obdulio Ibarra, que uno antes se buscaba en Google, decía Obdulio Ibarra y entonces le salían varios perfiles. Bueno, entonces resulta que ahora podemos hacer exactamente lo mismo y puede aparecer allí información sensible, proyectos, etcétera, expuestos en la parte pública. Entonces, primero debemos proteger, filtrar los datos reales. Nunca se deben vaciar los nombres propios ni los números de identificación de ningún tipo, ni identificación civil ni fiscal. Después tenemos que protegernos. Protegernos es decidir estar en un anonimato ante el sistema. Cuando digo anonimato me refiero que una cosa es no querer ser y otra cosa es no saber quién. Entonces, en este caso, no quiero ser, o sea, no quiero ser visto en el sistema. Entonces, mis datos como tal, yo decido que no van a ser públicos. Al yo tomar esa decisión, estoy colocando el protocolo fantasma o el protocolo de anonimato. No estoy vaciando los datos que me relacionen con ningún tipo de información en el sistema. Por último, debo tener un control de identificación. Entonces dice, bueno, ¿cómo es eso? Está contradictorio. Primero me dice que filtre, protege, y ahora me dice que identifique. Correcto.
vas a identificar esa información de manera tal que cuando la inteligencia artificial te dé las respuestas, tú sepas a quién se está dirigiendo. Entonces vas a sustituir tu nombre por, dice, Juana Gómez. Pusiste un nombre de fantasía. O al contrario, pones un nombre de referencia. Cliente A1, proveedor B, usuario Z. Entonces ya yo voy a saber que cuando la inteligencia artificial o el sistema que yo estoy utilizando me dé la información, ya yo sé que cuando yo diga usuario Z, ya yo sé a quién se refiere. Pero ese tema está totalmente ajeno a saber si representa a una persona, si es un ejercicio sin valor o si es una persona de renombre o reconocida. Entonces, para el protocolo fantasma se activa como protocolo de seguridad y eso lo debemos tener presente siempre que estemos operando con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aquí, como aquí lo dice, la IA miente con elegancia. ¿Por qué miente con elegancia? Y se crea lo que es la alucinación digital. Entonces, con toda la información que la inteligencia artificial y el parámetro con que está trabajado, ella tiene un sistema que busca complacer al usuario porque para eso está programada, para complacer la consulta, para afirmar lo que le están diciendo. Entonces se vale de toda la información que hay allí para validar y decirme, bueno, aquí está lo que tú preguntaste y encima te estoy entregando el por qué es válido, ¿ok? Y no se limita a ningún sitio. Lo que no sabe se lo inventa y además lo justifica de manera coherente. Si yo no tengo conocimiento ni dominio teórico de lo que le acabo de explicar, cualquier información que ella me arroje, yo la voy a validar. Y cuando yo entregue esa información a mi supervisor en inmediato, a mi socio, a mi colega, me voy a quedar mal porque esa información está errada. Entonces debo tener cuidado de eh, la alucinación digital. Después tenemos eh, los roles, debo tener el cargo o función que le voy a denegar al sistema, le voy a decir qué necesita, le voy a decir que no necesito y le voy a decir cómo lo quiero. Le voy a decir, mira, yo soy un asistente administrativo, quiero un informe mensual de operaciones que incluya los saldos del mes comparativo mensual y excluye en los saldos anuales. Y lo quiero en un formato Word para entregar a la gerencia administrativa. Es algo bien puntual, bien preciso y le vacío la información y ahí yo tengo una cosa específica y directa a mis requerimientos. ¿Ok? En resumen, entonces, ya sí puedo entrar con toda esta información, el conocimiento teórico, el marco legal, el marco de interrelaciones, el desarrollo o la parte práctica operativa, entonces ya yo sí puedo, y el protocolo fantasma, muy importante, ya yo sí puedo trabajar y comenzar a generar lo que es un comando maestro. Entonces, tengo que saber a quién está representando, tengo que saber, tener la idea clara de lo que necesito, tengo que saber qué es lo que no deseo que se incluya, ¿ok? O al contrario, qué deseo que se incluya hasta el límite, ¿ok? Y el formato como lo quiero en presentación. Cuando tengo que tener cuidado en los límites, que es entre lo que necesito y el límite no sea contradictorio, porque si es contradictorio, se anula y no me da ningún tipo de respuesta. Después en el curso ya yo les voy a ir diciendo cuándo se anulan y cómo puedo solventar la información cuando el sistema se bloquea. Ahora tenemos, después que yo tengo todo esto, después que yo he hecho mi curso, después que ya domino la parte teórica, después que ya yo tengo identificación de los documentos, que ya yo sé trabajar el potencial de mi asistente digital, que ya yo sé cómo hablarle, que ya yo sé cómo manejar la información que me está dando, entonces soy yo el que tengo el dominio sobre la inteligencia artificial, soy yo el que marco las pautas de estrategias de trabajo y me convierto en lo que llamo el consultor élite y dejo de ser el asistente contable administrativo porque mi asistente es la inteligencia artificial. Y con ese trabajo, yo haciendo la parte operativa y estratégica, obtengo el óptimo resultado que necesito para cubrir el requerimiento. ¿Okay? Entonces, aprender a comunicarse con la IA para que dé respuestas lógicas y válidas, todo según el requerimiento. Pero ¿cómo lo hago? Con estrategia. ¿Y cómo tengo esa estrategia? Aprendiendo y dominando la información teórica y la programación para yo generar los comandos que necesito. Ahora tenemos, a ver,
Bueno, con esto terminamos, que la intención de este masterclass, la intención es que se anoten al curso que va a comenzar el próximo 14 de abril. Tienen una inversión de $30. Las clases son martes y jueves, son clases pregrabadas, se le baja la información por el grupo de WhatsApp, se le baja el link, se le baja el documento PDF. Los fines de semana queda abierto para interacciones. Se cierra y después el martes nuevamente, y esa es la dinámica. Después tenemos una última clase y allí esa clase sí es en vivo, donde hacemos interacción. Tenemos una constante dinámica, el grupo está abierto para las consultas personalizadas, por supuesto, en referente al tema. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, por supuesto, los contactos, va el canal de YouTube, Julia Ángel Asesores. Nos pueden escribir por correo o por el número de WhatsApp. Piden la información para inscribirse en el curso, reservar su cupo. Y ya saben que se inicia el día martes 14 de abril del 2026. Se le da la información de la hora, se le da la dinámica, la explicación del grupo, cómo se va a ir trabajando la información. De mi parte, bueno, muchas gracias por haber respondido al llamado de esta masterclass, y bueno, espero que haya sido de su agrado y por supuesto de su interés para que se motiven a cursar el taller de 9 clases de IA aplicada para no contadores. Entonces, bueno, por su atención y su tiempo, interés, muchas gracias.